Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a continuar el estudio en la epístola a los Filipenses en el capítulo 2, al final en los versículos 29 y 30. Y dicen de la siguiente manera: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Antes de continuar para hablar de estos dos versículos, vamos a hacer un resumen de quién era Epafrodito, cómo lo veía el hermano Pablo. Y en esta epístola él lo describe. Epafrodito viene del nombre griego para Afrodita, diosa del amor, dicen. Pero su nombre significa ameno, amable, amoroso. Y es lo que justamente hizo Epafrodito con la iglesia allá en Éfeso y con el mismo apóstol Pablo. Epafrodito entra en escena cuando Pablo fue encarcelado por primera vez y fue llevado en Roma. Y los hermanos en Filipos se reunieron para levantar un apoyo financiero para asistirle, viendo que Pablo estaba prisionero, no podía mantenerse. Encomendaron a una persona, y ese fue Epafrodito, llevar el regalo de lo que habían reunido para entregárselo al apóstol Pablo. Y era un compromiso, era un desafío caminar, llegar, cubrir los 1228 kilómetros que separan Filipos de Roma. Y ahí es donde aparece Epafrodito en la historia. Y vamos a ver que también tuvo unas características por las cuales exaltó el apóstol Pablo a este hombre. Y no lo vemos en otra parte de la Biblia, sino en Filipenses, al final en este capítulo 2. Y su carácter se menciona lo que dice el versículo 25 del capítulo 2 de Efesios. Mi hermano, dice ahí, mi colaborador, mi compañero de milicia, mensajero y ministrador. Vamos a leer el versículo 25. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Encontramos ahí el carácter que Pablo observaba de Epafrodito. Le llamó mi hermano. Es una honra que Pablo haya llamado a Epafrodito de esa manera, porque ambos tienen al mismo Padre, a Dios, y son hermanos por medio de la fe, en la fe. Comparten un mismo sentir, un mismo afecto, una misma disposición, creciendo en una misma manera, en una misma forma de pensar para la gloria de Dios. Entonces es un privilegio de parte de Pablo llamar a Epafrodito hermano, mi hermano. Y así es un privilegio también dentro de la iglesia que nos llamemos, no de una forma mecánica o costumbre, sino con una intensidad, sabiendo que estamos caminando en la misma dirección, tenemos el mismo pensamiento, que es glorificar a nuestro Dios. También ahí le hace resaltar como mi colaborador, es decir, se dedican a lo mismo, trabajando juntos para la gloria de Dios, para la misma causa, que es la extensión del Evangelio. Entonces, qué bueno, qué bonito es escuchar que Pablo se expresaba de esta persona, Epafrodito, de esa manera: mi hermano, mi colaborador. También se expresaba como compañero de milicia. Un compañero de milicia es alguien en que se puede confiar completamente. Y Pablo sabe que depende de Epafrodito, que él puede entregar hasta su propia vida en colaboración, en servicio a Pablo. Entonces le llama compañero de milicia. Podemos ir pensando también nuestra relación entre los hermanos en la iglesia, que si nos llamamos como hermanos,
que si nos llamamos como colaboradores, que si nos llamamos como compañeros de milicia, alguien en que podamos confiar completamente. También tiene la característica Epafrodito de que se le ha llamado mensajero, y es la misma palabra para describir a un apóstol, es decir, a alguien que estuvo presente y vio ascender a Jesús al cielo. Conocemos a través de la Biblia que solo los discípulos que estuvieron junto con Jesús fueron llamados apóstoles. De igual manera a Pablo, porque estuvieron ahí presentes y vieron al Señor Jesús. Y se dedicaron a llevar la palabra de Dios por todos lados. Y dice ahí, cuando lo llama mensajero, también porque lo mandaron a Roma a visitar a Pablo para llevar esa ayuda financiera. Entonces se convierte en alguien que lleva un mensaje, que lleva ese presente para ayudarle a Pablo. Podemos buscar en Filipenses 4:18. Dice la palabra, y esto lo dice Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Es decir, el regalo, la ayuda, el sostén financiero que habían recolectado para ayudar a Pablo le llegó íntegro. Lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, fue una ofrenda que llegó en el momento justo para ayudar al apóstol Pablo. Entonces, según el versículo 25 del capítulo 2 de Filipenses, ahí se manifiesta también la estima que tiene Pablo de Epafrodito. Vamos a volver a leerlo. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, pero también y ministrador de mis necesidades. También es un ministrador, y esa palabra se relaciona con la servidumbre, ser siervo. Es un acto de adoración, de servicio espiritual, de donde una persona se entrega sacrificialmente, se entrega para suplir una necesidad. Entonces, ministrador o ministro sería un siervo, no alguien que está arriba, sino alguien que está sirviendo en una forma sacrificial, entregando su vida para sacrificio, para ayudar. Entonces, tenemos un ejemplo en Epafrodito de cómo se expresa el hermano Pablo, y debe de ser un ejemplo para nosotros, los creyentes, que alguien pueda llamarnos mi hermano, ¿verdad? Porque tenemos la misma fe, pero también una relación completa. Y teniendo el mismo sentir, el mismo afecto, la misma disposición, creciendo en una misma manera, pensando para la gloria de Dios. También podemos ser llamados colaboradores. ¿De qué manera estamos trabajando para la misma causa todos? También pueden llamarnos compañeros de milicia, o sea, seremos personas en quien se puede confiar. Seremos de confianza para nuestros hermanos. Mensajero, porque estamos llevando un mensaje, llevando algo, como es la palabra de Dios. Y ministrador, que significa siervo, o sea, un acto de adoración, de servicio sacrificial. Estamos sirviendo, sería la palabra. ¿Cómo estamos sirviendo dentro de la congregación? Así termina este capítulo 2 en el versículo 29 diciendo, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Pablo estaba recomendando a la iglesia en Filipos para que recibieran a Epafrodito como buen testimonio que tenía para Pablo.
y recibiera a todos también los que tuvieran las mismas características, se comportaran como Epafrodito. Entonces es la recomendación también, ¿verdad?, acerca del testimonio que debemos de tener para que podamos ser recibidos en diferente lugar, en diferente congregación, diferente familia, diferentes personas que vayamos o somos enviados. O lo mismo recomendar como Pablo a las personas porque tienen las características del cristianismo viviendo dentro de las personas. El versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Explica este versículo que Epafrodito estuvo también a punto de morir por alguna causa, enfermedad, dolencia, pero que aún así logró llegar hasta la presencia de Pablo y servirle, que aún con su sacrificio obra la voluntad de Dios, en este caso que es servir al apóstol Pablo. Entonces, tenemos un ejemplo tremendo que seguir de parte de Epafrodito y escrito, señalado por el apóstol Pablo, que podamos entonces que con nuestro testimonio poder ser llamado de esa manera, como dice ese versículo 25, que nos llamen mi hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador. Así es que vamos a dejar hasta aquí estas pocas palabras. Fueron un par de versículos, pero no nos olvidemos que hemos de seguir estudiando la epístola a los filipenses. Tiene mucho que darnos y mucho de dónde aprender y mucho de dónde obrar cada uno de nosotros. Aprendemos, pero también hay que ponerlo en práctica. Hasta aquí dejamos este estudio, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos en la siguiente sesión, siguiendo la epístola a los filipenses.